Hola muchachos de investigación de mercado, soy su profesora Andrea Naranjo y estamos aquí de vuelta de las fiestas patrias y esta semana que tuvimos de receso. Con respecto a lo que estuvimos viendo la última semana que estuvimos juntos, es decir, la muestra, quisiera aclarar algunos aspectos. Para diseñar las herramientas o los instrumentos de recolección de investigación de mercado, generalmente tenemos que pensar en la muestra. ¿Por qué tenemos que pensar en la muestra? Porque para diseñar los instrumentos necesitamos saber a quién estos instrumentos o estas herramientas de recolección de la información que nosotros requerimos va a ser dirigida. Por lo tanto, ese conjunto de elementos que se sacan de una población y que representan a esa población en tanto comparten las mismas características o similares características a la población de estudio, es lo que nosotros llamamos muestra. La importancia de una muestra es que le da la confiabilidad a nuestro estudio, es decir, que nosotros estudiamos el fenómeno que decimos que vamos a estudiar en quien decimos que lo vamos a estudiar. Eso es la confiabilidad dentro de una investigación. Por lo tanto, toda investigación, ya sea de las características que sea, es decir, en términos generales o una investigación de mercado, necesita de una muestra. Existen dos tipos de muestra, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Las muestras no probabilísticas son aquellas en las cuales no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, ya que es el investigador o expertos u otra clase de personas expertas quienes fijan los criterios que tienen que conformar los integrantes o los elementos de nuestra muestra. Mientras que las muestras del tipo probabilístico son aquellas en las cuales todos los elementos de la población de estudio tienen las mismas posibilidades de ser escogidos. Ahora bien, siempre es preferible utilizar muestras probabilísticas antes de no probabilísticas. Claro que en las ciencias sociales nos encontramos con ciertos problemas para realizar a veces muestras probabilísticas. ¿Por qué? Porque necesitamos dos requisitos para conformar una muestra de características probabilísticas, a saber, primero tenemos que tener el número total de nuestra población y a la vez tener un registro o un listado muestral, es decir, tener los nombres, los apellidos, la información de los elementos que conforman esa muestra para nosotros poder después seleccionarlos. Por lo tanto, en algunos estudios de índole social y en algunos estudios de mercado, no siempre podemos tener estos requisitos. Por lo tanto, generalmente ocupamos muestras de tipo no probabilístico. ¿Por qué son preferibles las muestras de tipo probabilístico? Porque nos garantizan un cierto nivel de error con respecto a los resultados y también nos garantizan el nivel de confianza con el que nosotros vamos a trabajar. Este nivel de confianza, que es inversamente proporcional al grado de error con el que nosotros entregamos los datos, garantizan una mayor confianza y confiabilidad en nuestro estudio, ¿sí? Porque nos indica el grado en que pueden moverse, por decirlo de alguna manera, los datos que nosotros entregamos, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Es decir, los datos pueden moverse desde un extremo o desde el otro extremo de una curva de distribución de porcentajes. Ejemplo, si yo tomo a un curso, ¿sí?, una prueba y le tomo una muestra a ese curso y digo que con un 5% de error los datos
que yo estoy entregando de esa muestra se podrían mover, eso significa que si la nota máxima del curso fue un 6,5 y la nota mínima fue un 3,5, al aplicar yo la prueba a toda la población, yo podría esperarme un 3 y podría esperarme un 7. ¿Se dan cuenta? Es decir, los datos podrían moverse para un extremo o para otro, en tanto yo dije que estaba entregando los datos de mi muestra con un 95% de confianza y entonces con un 5% de error. ¿Se entiende? Esa es la idea de las muestras probabilísticas. Obviamente nosotros no tenemos estadística ni tampoco tenemos el tiempo para pasar estadísticos avanzados. Por lo tanto, lo único que tienen que considerar al momento de realizar un estudio de mercado es si van a ocupar una muestra no probabilística o una muestra probabilística. Si tienen entonces un registro muestral y la cantidad total de la población, se aconseja utilizar una muestra probabilística. En el libro que estuvimos revisando están ya dadas las fórmulas, ¿sí?, con ejemplos para que ustedes puedan calcular muestras probabilísticas solo cambiando el n de la población. Hay ejemplos con un nivel de confianza de 95%, hay ejemplos con un nivel de confianza de 90% y hay ejemplos con un nivel de confianza de 66%. Esos generalmente son los niveles de confianza que más se manejan dentro del ámbito de las ciencias sociales y obviamente de la publicidad y el marketing al momento de realizar estudios de mercado. Bueno, quedamos en que se supone iban a revisar los aspectos centrales de las muestras, ¿sí? Iban a revisar el módulo 7 del libro Métodos y Técnicas de Investigación, donde específicamente se habla de el muestreo, la importancia del muestreo y los tipos de muestreo. Ahora, en esta semana, lo que nos toca ver es el diseño, ¿sí?, de los instrumentos que más se utilizan dentro de la investigación de mercado. Estos son, a saber, el focus group y la entrevista en profundidad desde el lado cualitativo y desde el lado cuantitativo la encuesta. Vamos a ver entonces cómo se diseña una encuesta, una entrevista, un focus group, en qué consiste cada una de estas técnicas también, cuáles son los aspectos básicos, elementales que ustedes tienen que revisar para diseñar un instrumento u otro, y vamos a revisar una tabla de diseño de instrumentos donde yo les voy a aclarar cómo se diseñan los instrumentos de recolección de información en función de los objetivos que nosotros tengamos dentro de nuestro estudio. Por lo tanto, tenemos que tener preguntas para nuestro estudio, tenemos que tener un tema del cual sacamos esas preguntas, tenemos que tener objetivos y después, cuando ya hemos tenido los objetivos, nos vamos entonces al diseño metodológico propiamente tal, ¿sí?, que consiste en el camino más indicado para cumplir nuestros objetivos, es decir, en la elección de los instrumentos de recolección de información que vamos a necesitar. Eso lo hemos estado viendo también la última semana que estuvimos juntos, pero lo vamos a ver con mayor profundidad a propósito de estas 3 herramientas de investigación de mercado que son generalmente las más utilizadas en términos de las investigaciones de mercado ad hoc y con las cuales ustedes se van a encontrar el día de mañana como publicistas. Entonces, muchachos, los espero mañana en nuestra sesión virtual y agradezco el haberme entregado la prueba ya a tiempo, y ahí vamos a también ver la retroalimentación de la prueba, ¿sí?, para que quede todo claro lo que hemos estado pasando desde el inicio del semestre hasta ahora. Nos vemos, muchachos, que estén bien.